tomamos una de estas cartas más cortas, más concisas, en donde el apóstol Pablo tiene, inspirado por el Espíritu Santo, una capacidad asombrosa de poner en pocas palabras y en simples pasos qué significa para mí, para una persona, ser iglesia. ¿Qué significa ser la iglesia ideal? Usted va a recibir una carta. Hoy la recibo yo, Miriam. Ya no es Tito, la carta a la que voy a hacer referencia, sino la recibe Miriam y la recibe usted. Y no va a ser poca cosa esta carta, porque ¿qué escribiría usted si le dan una hoja en blanco y le dicen van a ser probablemente sus últimas palabras? ¿Qué escribiría allí? ¿Se ahogaría en detalles? ¿Se extendería por demás? ¿Pondría lo no tan necesario? ¿Sería muy largo? ¿Pondría lo que a usted no le importaría demasiado que recuerden? ¿O sería puntual, específico, claro, conciso? Iría directamente a lo que no quiere que se olvide, a lo que quiere que recuerde. Bueno, esa es la manera en la que el apóstol Pablo escribe esta carta a Tito. Entonces, si usted se hiciera hoy la pregunta, ¿cuál es la iglesia ideal? ¿Cómo es la iglesia que yo sueño? Mire, yo estoy buscando una buena iglesia. ¿Cómo es una buena iglesia? ¿Cuál será una iglesia de aquella que la Biblia habla, que me enseñaron? Aquella iglesia con la que yo sueño pertenecer y que las cosas funcionen bien. Bueno, hoy Dios nos va a hablar a través de la carta de Tito y no le va a decir, ay, ¿cuál es la iglesia ideal para todos? Me va a decir a mí, Miriam, ¿cuál es la iglesia ideal de acuerdo a lo que vos estás haciendo? De acuerdo a cómo vos estás funcionando. ¿Sos parte de la iglesia, sabías? ¿Perteneces a una iglesia, sabías? ¿Sos responsable de lo que significa ser una buena iglesia, sabías? Y depende también de vos esta respuesta, ¿sabías? Pero recuerde, somos inexpertos, amateurs, principiantes en la materia y no podemos seguir largos pasos. Por tanto, esta carta nos va a invitar a conocer la respuesta en tan solo 3 pasos. ¿Cómo es la iglesia ideal? Así que yo les voy a pedir perdón a los expertos, a los graduados, a los avanzados en la materia, porque va a ser una manera muy simple de ver un buen resultado en una iglesia siendo nosotros iglesia y siendo funcionales cada uno siguiendo al menos estos 3 pasos que nos propone la palabra de Dios. Los voy a invitar a abrir el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Dejen allí abierto este libro. Por esta causa, dice Pablo, a Tito te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, lo manda y lo envía a, entre otras cosas, establecer ministros y le da los requisitos y las condiciones que ellos iban a necesitar. Usted lo puede leer. Pero en primera instancia y en primer lugar le dice la razón por la que lo deja. Y le dice es para que corrijas lo deficiente. En otra versión dice para que pongas en orden lo que falta. Bueno, como dice una señora muy conocida por todos, como el público se renueva, usted conocerá, algunos sabrán y otros no. La palabra corregir tiene que ver con poner una línea para arreglar algo que se fue del lugar. Como que se torció, se corrió, se salió de eje y hay que encauzarlo nuevamente. Entonces usted puede poner un cabestrillo, una regla, un tutor, si fuese una planta. Y generalmente las cosas se desvían en las partes más débiles. Si se trata de un cuerpo, podríamos decir una extremidad, ¿no? Un brazo, una pierna, una mano, los dedos. Bueno, hay algo que se necesita corregir y alinear si acaso se fue del lugar. Entonces, una de las cosas que pide el Señor y que le dice a este ministro es que ponga las cosas en orden.
Entonces de allí, bueno, viene la palabra que ustedes conocen como ortopedia, ortodoncia, ¿no? Como eso que ayuda a que las cosas estén en su lugar. Hay que establece el orden y la organización dentro de una institución, de cualquiera sea. Y en este caso, la iglesia es una estructura espiritual que es ordenada, que es organizada, y así Dios lo establece y así Dios lo requiere. Por eso es que Él necesita que nosotros que pertenecemos a esto que Él ordenó y organizó, respondamos a esta organización, respondamos a este orden y estemos dispuestos a ser ordenados y dispuestos a ser organizados. No podemos hacer lo que bien nos parece. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 33, Dios siendo un Dios de orden y siendo nosotros el reflejo de Dios que nos ha creado, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Miren, esta paz no significa esto que tanto soñamos y buscamos ahora en vacaciones, ir a estar en un lugar en silencio, alejarse del bullicio, del ruido, sino que está hablando de esta paz, de algo que está unido, de algo que funciona de manera tal que organizadamente cumple la función para la cual fue creado y fue hecho y fue pensado. Entonces Dios no es un Dios desorganizado. No es que cada uno puede estar haciendo lo que quiere, sino que tiene que unirse para que las cosas funcionen. Por eso en el mismo capítulo el Señor al final, luego de decir varias cosas allí en Corintios, dice, hágase finalmente todo en orden. Y nosotros debemos responder a este orden. Miren, debemos ser ordenados tanto como la congregación, como la institución, como esta estructura espiritual propone, porque Dios así lo ha dispuesto. Qué interesante, Dios dejó autoridades dentro de la congregación, a la que cada uno de nosotros debemos responder y obedecer. El primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 5, bueno, allí le habla a los jóvenes, yo me considero joven, no sé usted, a medida que pasan los años cada vez más. Dice, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, teniendo la humildad. Ay, no hay peor cosa siendo joven que ser humilde, ¿no? Qué difícil que es. Bueno, mi mamá decía, perdón, ma, bajar el copete, me decía cuando era chica. Capaz que ahora me lo diría de nuevo, pero ya no, se evita. Estar sumisos es estar bajo el rango de. Qué difícil que es someterse debajo de una autoridad, ¿cierto? Nos cuesta un montón. Suele saltarnos la rebeldía en la medida de lo posible. Nos es difícil entender esto que Dios está requiriendo y disponiendo de parte de nosotros. Pero he aquí que este someter, el estar debajo que, si queremos llegar al sentido más profundo que tiene, implica estar bajo el arreglo de Dios. ¿Escuchó? Bajo el arreglo que Dios ha dispuesto. No bajo cualquier autoridad, sino la que Dios puso y la que Dios dispuso. Dios dejó ministerios ordenados dentro de una congregación, porque el Espíritu Santo así lo quiso. No los eligió una persona, no los nombró un ser humano, sino que el Señor los colocó en este lugar. Y Él los mantiene y los sostiene a lo largo del tiempo, porque esa es su voluntad. Y siendo esto voluntad de Dios, es que nosotros debemos reconocerlos. En el primer libro de Corintios puede irse unas hojitas para atrás, capítulo 12, Pablo en esta extensiva explicación acerca de lo que significa ser iglesia, con estos detalles minuciosos,
allí en las cartas que enviaba, versículo 4 al 6 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Miren, la Trinidad entera, avalando y apoyando y sentando las bases, el Espíritu Santo, el Señor y Dios, aclarando y diciéndonos a nosotros que Él repartió, que dividió distintas acciones y actividades y dotó a diferentes personas dentro de la congregación para que los sirvan a Él, las cuales debemos reconocer, las cuales debemos valorar, las cuales debemos seguir siendo ordenados y funcionando de acuerdo a lo que ellos están proponiendo de parte de Dios. Todos nos debemos ser organizados. No se puede vivir desenganchados, mire, no de un sistema, no de una institución, sino de la estructura espiritual que Dios mismo ha dispuesto. Si nosotros no funcionamos, la estructura misma no funciona. No es algo para que hagan los otros. La organización no debe ser de los demás, de ellos, sino nuestra. Así que cuánto, mire, nosotros tenemos que estar funcionando. Qué bien que tenemos que estar haciéndolo. Para que la iglesia siga funcionando, nosotros tenemos que estar funcionando en consecuencia. Mire, si usted quiere saber cómo llegó a llamarse iglesia, cómo es que hoy siendo un individuo se considera un miembro, una parte activa de la iglesia, no tiene más que ir a las redes y buscar la prédica del domingo anterior. Y le doy un consejo, en el sentido figurado, tome una pala, porque va a acabar muy profundo y se va a encontrar con la base, con la razón por la que hoy se encuentra usted llamándose miembro y por la que pertenece hoy a un cuerpo que tiene que estar activo y funcionando. Puede ir notando cómo el Señor, autor y cabeza de la iglesia a la que pertenecemos como miembros, nos dice: sean ordenados, sean organizados, respondan responsablemente a esto que yo les pido a las autoridades y sujétense a las autoridades. Miren si antes de pasar al paso 2, podemos tan siquiera sospechar que nos podemos saltar el 1 en esta ecuación tan simple de paso 1, 2 y 3. No hay manera. Dios así lo ha establecido y no hay forma de que podamos hacer el paso siguiente sin haber intentado y cumplido el ser ordenados y el ser organizados. Paso 2, simple. Capítulo 2 de Tito, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Miren, si alguien va a hablar, más vale que sepa de lo que está hablando. Si no, bueno, hay mucha gente que habla sin saber. Pero bueno, se supone que quien habla por lo menos tiene un mínimo conocimiento de algo, lo menos que podemos pretender. Pero yo creo que no hay mal, o no hay mal más grande que uno pueda describir en lo espiritual en cuanto a la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ya hay antecedentes escritos en la palabra de lo malo que esto puede llegar a ser. Somos responsables de conocer la palabra y somos irresponsables si no la conocemos. Y si se juntan varios que no conocen o que desconocen lo que Dios dice en su palabra, puede llegar a provocar un desastre. Y así fue presentando estos antecedentes con el pueblo de Dios. Tanto que Dios, a través del profeta Oseas, allí en el capítulo 4, versículo 6, le dice este texto conocido ya por todos nosotros: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Olvidaste la ley de tu Dios, reclama al Señor. Y les dice: se olvidaron, perdieron el tiempo, no tuvieron en cuenta.
Bueno, pensamos que Dios viene a destruir de un día para el otro sin tener el más mínimo de consideración. Nos da un poco de miedo. Pero déjeme decirle que este destruido o el perecer es una seguidilla de pasos y es tan solo el final. Es consecuencia de todo lo anterior, de lo cual ellos deberían darse cuenta y nosotros también deberíamos estar hoy notando si acaso no estamos teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Tiene un principio el desconocimiento y es el silencio, es la mudez. No se habla ni se escucha. No hablamos con Dios ni escuchamos a Dios. Y esto empieza a hacer que comencemos a fallar y a equivocarnos y a fracasar vez tras vez hasta que un día esta distancia se hace tan grande que se corta. Y acá es donde viene la destrucción. Es un corte que antes existía porque estaba unido, pero por voluntad propia nos podemos estar alejando sin escuchar lo que Dios tiene para decir. Nuevamente, además de ser responsables y consecuentes con el orden y la organización, también somos responsables del conocimiento de la pura palabra de Dios. Miren, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y va hacia la tierra prometida, cuando está por poner un pie en la promesa, Dios le pide algo a Josué. Allí en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 3. Dice, tomen del medio del Jordán, recuerdan, hace poquito lo escuchamos, se corre el río aguas arriba, queda en seco, el pueblo puede cruzar y Dios les da la orden de tomar unas piedras para que luego ellos, como bien dice la palabra, esas 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levántenlas en el lugar donde hayan de pasar la noche. ¿Por qué? Y Dios dice la razón en el mismo capítulo, versículo 21, dice, porque cuando mañana sus hijos les pregunten y les digan, miren, no hay nada más curioso que un chico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ustedes la pasan respondiendo preguntas. Bueno, miren, nada más, qué buena idea para que los chicos aprendan quién es Dios, que ponerles algo que les llame la atención, que les haga una pregunta y usted les tenga que responder. Así que, gran idea que podemos tomar, cuando pregunten qué son estas piedras, ustedes le van a decir, el pueblo de Dios milagrosamente pasó en seco. No solo eso, sino que además todos los pueblos de alrededor conozcan quién soy yo, dice el Señor. No conforme con esto, me llamó la atención lo que hizo Josué. En el versículo 9 del mismo capítulo, dice que Josué también tomó sus 12 piedras y las puso en el medio del lecho del río. Qué llamativo, ¿cierto? ¿Por qué habrá hecho esto? Bueno, cuando el pueblo cruza el Jordán, es en época de primavera. El río está desbordado, el afluente de agua es el más grande que puede tener en las épocas del año y sería imposible para cualquier persona cruzar por sus propios medios a menos que el Señor haga un milagro. Miren, es muy fácil muchas veces hablar de Dios, saber quién es Dios, acordarse quién es Dios, lo poderoso que es Él y repetirlo muchas veces cuando hay abundancia, cuando las cosas sobran, cuando sobra la salud, cuando sobra el dinero, cuando sobra el trabajo, cuando nada falta. Es fácil pensar en un Dios milagroso y hasta cantarlo, pero cuando hay escasez, cuando falta, cuando lo que abundaba hace un tiempo atrás no está más, qué bueno que es recordar y volver a ver las piedras que dejamos para sostenernos y para saber quién es Dios. Así que Dios se ocupa y se preocupa de que recuerden que Él es un Dios poderoso de milagros, que es capaz de hacer cosas imposibles para cualquier ser humano. Pero aunque eso era importante, el Señor
antes de que se tomen el trabajo de hacer estos monumentos y poner estas piedras, en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, miren lo que pide el Señor. Versículo 2, 3 y 8. Dice: el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes las piedras, y las vas a revocar con cal. Vieron que la cal es blanca. No sé si usted recuerda cuando era chico, pero en casa de mi abuela, no sé si faltaba pintura, pero cal en las paredes, todo blanco de punta a punta. ¿Cuál era la razón? No lo sé, pero quedaban blanqueadas las paredes. Qué hermoso significado el saber que hoy el Señor ha limpiado nuestros corazones y están blancos y preparados para recibir esto que de manera figurativa le pidió a este hombre hace tantos años atrás. Y le dice: las vas a revocar con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Y el versículo 8 dice: y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Claro. ¿Qué quiere decir claro? Profundo. Que esté bien calado, que esté bien cincelado, que el pasar del tiempo no lo corroa, no lo borre. No es escribir con tiza en una pared que en la primer lluvia se sale todo. No, bien profundo. Que llegue, que no se te olvide. Que no importa cuántos años pasen, jamás se te vaya de tu corazón. Bueno, ahora diríamos: ya no tenemos las piedras. ¿Cómo hacemos para saber lo que dice allí? Dice que Josué se paró delante de todo el pueblo. En Josué después usted puede buscar. Y habiendo hecho esto y habiendo cumplido lo que Dios le pidió, para que el pueblo no se olvide de la ley y recordara año tras año, por más que pase el tiempo, lo más importante que Dios pedía y que se encargó de insistir tanto: no se olviden de mi ley. Lo lee delante de todo el pueblo. Bueno, hoy no está Josué de la historia, pero hay muchos Josués que se paran delante de este lugar transmitiendo lo que Dios dice. Deje que llegue a su corazón. Abra y esté dispuesto a recibir lo que el Señor está diciendo. Miren cómo se adelantó el Señor a los tiempos que iban a venir, a este tiempo que es hoy. Y a través del profeta Jeremías, dice allí en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Daré mi ley en su mente y las escribiré y la escribiré en su corazón. Después lo repite allí en el libro de Hebreos. Y en el segundo libro de Corintios, no lo busquen, capítulo 3, versículo 3, voy a leer la versión Biblia de Dios para Todos. Dice: no está la ley escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Allí debe estar la palabra de Dios. El corazón tiene que ver con la parte interna nuestra. ¿Cómo va a llegar la palabra ahí si no le permitimos entrar? Y Proverbios aconseja en el capítulo 7, versículo 2 y 3, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis palabras y vivirás. Y mi ley como a la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Es una responsabilidad personal e individual que tenemos que tener. Si acaso soñamos con la iglesia ideal, somos parte, y si no lo hacemos, nos estamos alejando de eso que estamos queriendo disfrutar y vivir. Mire qué interesante que dice que la palabra la liguemos a nuestros dedos. ¿Recuerdan hace unos minutos lo que significaba corregir, alinear, poner en orden, encauzar, volver al eje, las partes más débiles del cuerpo? Mire dónde tiene que estar la palabra. Tiene que trabajar con la parte más débil que tenemos nosotros, porque es la que primero se nos desbanda. No sé cómo hace, pero son expertas nuestras partes débiles en tomar otro cauce. La palabra es tan necesaria
porque necesitamos mantenernos rectos y que ella nos guíe. Lígalas a tus dedos, en esas partes en las que somos un poquito más o flaqueamos más. ¿Cuánto más tenemos que trabajar con la palabra para que nos mantenga alineados, rectos, como una ortopedia? Todos somos responsables de estudiar, de indagar, de leer, de guardar, de atesorar, de conservar lo más precioso que tenemos, que es esta su palabra, la palabra de Dios. Por eso en el mismo libro de Oseas al profeta, Dios en este llamado de atención que les hace, en este reclamo, y les recuerda por qué ellos estaban como estaban, les dice en el capítulo 6 y versículo 6, yo quiero misericordia y no sacrificios. No se maten haciendo cosas sin antes mostrar qué es lo que hay dentro de ustedes por los demás. Pero, pide algo más el Señor. Y anterior a esto dice, conocimiento de Dios quiero más que cualquier otra cosa. Hagan lo que quieran. La versión NTV dice, quiero que me demuestren amor. Sí, está muy bien, compasión, pero más que todo lo demás, quiero que me conozcan. El Señor deseaba y desea hoy también que nosotros mostremos misericordia, compasión por las personas, que las miremos, que sepamos qué necesidades tienen, que actuemos en consecuencia, pero no podemos hacer nada sin antes conocer quién es el Señor, quién es Dios. Y esto se hace a través de la palabra. Paso número 3. Miren, y nos atrevemos, creo que, a saltear el 1 y el 2, porque no vamos a llegar a ningún lado, no hay receta que funcione. Tito, capítulo 3, en este resumen y esta simpleza tan extraordinaria que el Espíritu Santo hace a través de Tito, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de las buenas obras. Las buenas obras es el paso número 3. Es la consecuencia de, es el resultado de. Ahora sí podemos empezar a ver en qué se traduce todo lo que tuvimos que hacer anteriormente. Procurar no significa intentar, tratar, fijarse si podés, ver hasta dónde llegás, ver hasta dónde te dan las fuerzas, ver si tenés los recursos. ¿Saben qué significa procurar? Implica actuar de acuerdo a una convicción interna, algo que se generó adentro y que ahora de pronto sale hacia afuera. Es un deseo interno concretado, visto en la realidad, en la práctica, en la acción del conocimiento de Dios. Miren, discúlpeme, pero la iglesia no es algo que solamente deba funcionar para nosotros. Hoy Dios nos dice que nosotros debemos funcionar para la iglesia. Y le dice más Pablo a Tito, preséntate en 2:7 ante todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Buenas obras. Ahora uno diría, ¿cuáles son las buenas obras? A ver, yo me anoto en la mejor. ¿Cuál puede ser la mejor para este año poder yo hacer? ¿Cuál será una buena obra que me pueda salir bien? Bueno, las obras de Dios o para el servicio de Dios no tienen calificaciones. Acá no está diciendo que son obras buenas o malas. Las buenas obras a las que refiere el apóstol Pablo, que Tito y hoy Miriam, y si alguno quiere anotarse en esta receta simple, también lo puede hacer, significa aquellas que no solo benefician y sirven a los demás, sino que motivan a quien lo está viendo, sino que incentivan al que lo está viendo y dicen, yo tengo que actuar y hacer como lo está haciendo este. Mira qué bien que está haciendo las cosas. Ay, esas son las buenas obras.
no solo benefician, sino que contagian a otros y suman personas a la obra, como decía hoy el pastor, para que la obra crezca, para que la obra avance. ¿Cómo va a avanzar? ¿Cómo va a crecer si nosotros no lo estamos haciendo? No es una palabra para todos, no es una palabra para los otros, no es una palabra para alguien más. Déjeme decirle, todos somos parte del cuerpo de Cristo y miembros que tenemos que estar activos en su obra. Fíjese cómo el texto, no sé si lo puede visualizar, de pronto el apóstol Pablo hace una inversión en el orden y empieza a decirle a Tito desde la parte visible hasta la base. Va del paso 3 al paso 1. Hace buenas obras. Que se vea traducido en acción todo lo anterior que hiciste, el paso 2 y el paso 1, que la gente se contagie de lo que estás haciendo, porque mientras tanto lo que estudiaste, lo que aprendiste, lo que indagaste, lo que guardaste en tu corazón, podés estar enseñándolo y mostrándolo a otros, mostrándote íntegro y en seriedad, siendo ordenado y organizado. ¡Qué buena ecuación! ¡Qué simple! Tan solo 3 pasos. Por eso es que haciendo buenas obras y sirviendo al Señor, luego de conocerlo a Él, podremos saber por qué hacemos lo que hacemos. Podremos saber cuándo hacerlo. Podremos saber dónde hacerlo. Y por sobre todas las cosas, podremos saber para quién lo estamos haciendo. Y no cometeremos errores, no nos equivocaremos. Bueno, al menos tanto, ¿no? Esto es mostrar a través de nosotros a otros qué significa como individuos ser iglesia. Insisto, no es una institución a la que pertenecemos, no es una organización de la que formamos solamente parte y todo tiene que funcionar bien excepto nosotros, porque si no funcionamos nosotros, déjeme decirle, lamentablemente el resto tampoco va a funcionar. Estos son simples pasos para inexpertos, amateurs, principiantes como yo. Y recuerde que esta carta es para usted, es para mí, es para asegurarnos un buen resultado en pasos simples. En tan solo 3 pasos, la iglesia ideal y la iglesia soñada, aquella con la que usted quiere pensar, aquella con la que usted soñó, la que usted leyó, la que usted sabe que es buena, la que usted está buscando. Bueno, usted es parte. Es la iglesia que tiene hijos como usted y como yo, organizados y ordenados. La iglesia ideal, la iglesia soñada, es la iglesia que tienen hijos que estudian la palabra de Dios y la sana doctrina. La iglesia ideal con la que usted sueña y aquella que está buscando y la que usted es parte, es la que en consecuencia hace buenas obras a favor de los demás y motiva a otros de manera que los contagia. Yo le invito a ponerse de pie.